Bien, amigos, esta tarde a las 6:30, en la 27 de febrero, se dejará inaugurada la capilla de velación de Memorial. Memorial inaugura hoy sus capillas de velación. Es bueno señalar que este tipo de negocios tiene un crecimiento debido a que la población de República Dominicana no es la misma hoy de hace muchos años. Crece proporcional a la población también. Teníamos Blandino, eso era lo que teníamos, Blandino. Blandino sigue siendo Blandino, sigue lleno, a veces hay hasta que hacer turno para morirse. Tú lo sabías, ¿verdad? Sí, Que hay capillas que sí, tienen que esperar. Sí. Oiga, Bien. doctor, no, espérese, doctor, también hay otra cosa, que eso viene a suplir una necesidad grande, porque por donde usted vivía cuando usted era joven, ¿velaban gente en su casa? Seguro que sí. Todavía en los campos ve la En los campos, doctor, pero Sí, aquí pero en la aquí en ciudad de ella capital no se ve ve la gente en la su casa, ¿no? Mira, había dos cosas que ocurrían en las casas. Eran los velatorios, los rezos y las fiestecitas. Y los matrimonios también a Las veces. fiestecitas eran cosas normales, pero ya esas son otras épocas. Yo creo que... Y tú sabes que esa es una de las cosas que tiene que ver el político dominicano. El político dominicano tiene necesariamente que situarse en un lugar en que no es, y no es una crítica al PRM, de que vamos a hacer un cambio. Sí hay que hacer cambio, pero tú no puedes ni debes gobernar para un sector, o por lo menos olvidarte de un sector. Tú no puedes hacer un gobierno diciendo, yo voy a hacer hincapié en la infancia, porque ese es el hombre del mañana. Yo voy a hacer un gobierno del cambio para gente joven, ya gente que están graduados, gente en edad de producción, porque eso es lo que hacen los gobiernos grandes. Sí, sí, pero tú tienes que hacer las tres cosas. Tú tienes que hacer. ¿Tú sabes lo que es echar en el zafacón la experiencia? Esa frase de papá tenía razón. Mira, eso tiene un significado extraordinario en esto que estoy diciendo. Papá tenía razón. Si lo hubiera escuchado cuando le dijo, ten cuidado con tal cosa, eso, no me refiero a situaciones de tipo familiar o sentimental, porque cuando son los sentimientos que actúan, usted no tiene nada que hacer. Cuando una persona dice me voy a casar, no pierdas tiempo, porque se casa por encima de la cabeza de cualquiera. Pero cuando te dice no te metas en ese negocio porque yo fracasé, eso fuiste tú por bruto, ¿verdad? Sí. Entonces, esa serie, hay que gobernar para todos. Y hay que entender que ese niño es un mantenido, se le paga su educación, posiblemente los padres trabajen para ellos 18, 20 años, pero para los padres alguien trabajó 18 o 20 años. Y ese viejo
que uno va y lo mete en una casa, que todavía eso no se ha multiplicado mucho aquí, ¿eh? No. El- Las residencias para envejecientes, no. Pero eso viene, eso no dilata ya. Y cuando eso llegue, entonces va a haber quejas. Me tiraron aquí, sí, porque mi quehacer me lo impide. Hay una frase que te dicen mucho en la funeraria cuando tú das un pésame. Y en vez de ser tú que la dices al deudo, el deudo es que te lo dice. Ya por lo menos descansó. No descansó, no descansamos. Oye, porque en el fondo, cuando hay situaciones así, la familia no le quita la vida al viejo, pero descansa cuando el viejo, y que se siente esperar que dentro de unos años el viejo va a ser él. Y esas son las cosas que están de bata decirle, eso no va a tener ninguna incidencia en el quehacer aquí de la vida. Hay una serie de situaciones que usted no puede actuar. Por ejemplo, el colegio médico no trabaja para todos los médicos. Ellos trabajan para médicos en un sector, en una parte de la vida del médico. Para sus médicos afiliados que trabajan para el gobierno en hospitales, solamente. Pero se olvidan que posiblemente de 20,000 doctores que han sido, que están aquí con derecho a ejercicio, posiblemente ellos estén pensando en los 4,000 o 5,000 que están en hospitales, pero se olvidan de los 15,000 que ya pasaron esa etapa. Entonces, tú no puedes manejar una institución, ni un gobierno, ni un sindicato, como si usted no tiene nada que perder. Por eso es que usted ven que el colegio, a través de muchos años, siempre está haciendo demandas imposibles de cumplir. Mira qué rápido contestó la ARS Universal. No podemos hablar porque de plano lo que ellos plantean es imposible entrarle. Es imposible entrarle. Entonces, hay una serie de cosas que las personas se niegan a pensarlas y uno va a decir, bueno, pa'lante. Este jardín memorial inaugura aquí y le quiero decir que no se preocupe el resto, que hay muerto para todos. ¿Verdad? Sí. Habrá muerto para todos. Hay una notita interesante que nosotros cuidamos mucho. Meterse a criticar la calidad del inmigrante es pisar un terreno un poquitito escabroso. ¿Por qué? Primero, este es un país de inmigrantes. Que yo sepa, el último reducto de indios, ¿dónde están? No aquí sabemos. Aquí no hay indios. ¿Verdad? Dice que el apellido Hinoa. Sí. Dice que el apellido Hinoa. Dice eso. Pero, sin embargo, este país está hecho de inmigrantes. Entonces, tú no puedes decir, aquí todos los inmigrantes ya inclusive están en áreas de gobierno, menos los haitianos, que le caben todas las críticas. Dice, si tuvieran otro nivel, fueran bienvenidos, pero no es a un inmigrante que le toca criticar a otro inmigrante. Ese es el problema. Por ejemplo, aquí tenemos a alguien que estudió que el 60% de los venezolanos que son residentes aquí en el país cuenta
con títulos a nivel terciario o a nivel superior. Eso es un aporte. Ahora busque eso en la migración haitiana. No están alfabetizados ni en su propia lengua. Pero, como digo, es difícil meterse en esos terrenos porque se puede caer, ¿cómo se llama esa gente que rechazan a los extranjeros? Xenofobia. Sí, se puede caer en eso. Miren, a veces usted puede caer en ser repetitivo, pero hay que tener en cuenta cuando hay razones para hacerlo. No es posible que una institución que aparezca todos los días en la prensa, usted tiene que callar porque parecería repetitivo. Tú todos los días mencionas al presidente. Se menciona al presidente porque es el presidente. Todos los días menciona la educación, la salud, porque son temas que se tratan constantemente. Pero hay una institución que no se queda atrás. Ellos hablan de todo a todas horas y sobre todos los temas. Y con una autoridad que yo me equivoco cuando digo que nadie le dio autoridad. Sí tienen autoridad. Tiene autoridad del que da la autoridad. ¿Quién es el jefe de la República Dominicana? ¿Es Luis Abinader? Sí, transitoriamente, 4 años. ¿Es Leonel? No, 12 años. Fue Balaguer, se murió. Pero ¿quién no muere? Y siempre ha sido el jefe de la República Dominicana. Los Estados Unidos de América. ¿En qué área? En el área que ellos quieran. A veces intervienen militarmente cuando la situación es difícil, en el 16, en el 65, en el 94 y en el 20. En el 16, invasión armada. En el 65, invasión armada. En el 94, el dardo de los partos y se llevó a Balaguer. En el 19, Pompeo y se llevó a Danilo. Si usted no lo quiere creer, no lo crea. Y quiero aprovechar también para decir algo. Hay una frase que se usa con la Iglesia Católica y es, cuando el Papa habla, puede hablar desde 3 o 4 posiciones. Puede hablar como hombre, puede hablar como sacerdote, puede hablar como obispo, puede hablar como jefe del Estado Vaticano, que es un país, una nación, un país pequeño, pero tiene estatus de Estado. Puede hablar como jefe de Estado. El Papa puede hablar sobre un tema, por ejemplo, puede hablar de las migraciones, puede hablar del control natal, pero hay algo que es cuando el Papa habla como jefe de la Iglesia Católica y que los que profesan esa fe, esa religión, están obligados a creer lo que él dice y a obedecer. Pero no le ponen un revólver. Usted es católico o no es católico. Eso es voluntario. Que es cuando habla en ex cátedra. ¿Por qué pongo el ejemplo? Porque aquí tenemos mucha gente
más de la que uno se imagina, sobre todo personas que trabajamos en los medios. En los medios trabajamos diferente gente, personas que son profesionales del periodismo, personas que son enganchados a periodistas, personas que logran un espacio en un medio de comunicación y ahora hasta personas que escriben en las redes. Pero en todos esos sectores aparece un sujeto que cada día se hace más presente y es el que entiende que él es depositario de la verdad y habla en ex cátedra. Esto es así y logran hasta calificar al resto. Y hay que tener mucho cuidado. Eso es una opinión que usted puede o no compartirla, pero dejarle al otro la posibilidad de que también juzgue tu posición. Aquí hay personas que hablan y desde que están hablando te dicen, ese que está hablando no se está creyendo lo que está diciendo. Ese que está hablando por paga. Ese que está hablando por interés de fuñir a alguien. El público con los años ha desarrollado una cantidad de aptitudes que uno no se imagina. Entonces, esa participación ciudadana que nosotros mencionamos mucho, pero ellos se mencionan más ellos que nosotros a ellos. ¿Por qué ellos hablan con tanta autoridad y sobre todo, cualquier tema? Participación Ciudadana informó que apoya la resolución preliminar 34 del 22 debido a que aún no se ha recuperado la confianza en el voto electrónico automatizado. Ya le dio el apoyo a la Junta cuando dijo que el voto manual va, que está bien. Pero usted puede estar seguro que hay partidos políticos que han fijado su posición y nadie se lo publica. Pero Participación lo dijo, palabras de Dios, ¿verdad? Y esas son de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Señores, tenemos que en el día de ayer o anteayer, se llevó a cabo el aniversario de la Lotería Nacional. La Lotería Nacional tiene ahora a su cargo todo lo que son juegos de azar. El juego de azar es parte de la vida de los dominicanos, mucho más de lo que todo el mundo se puede imaginar. Usted puede pensar que coger un billetico o sellar un pool. Mira el video ahí, doctor. Mira, Pancho. Entonces, eso no es nada, pero eso es mucho para el Estado y para todo el mundo. Surgió una crisis que es de los puntos que el gobierno tiene pendiente. Se le entregó a Kiko la solución. Y Kiko, a su vez, vio el problema tan grande que se constituyó en una comisión. Más adelante nosotros quizás tengamos tiempo para poner el discurso u otro día, pero luego de la designación del Consejo Consultivo de la Lotería, compuesto por 10 respetables ciudadanos reconocidos por todos, se les instruyó a presentar a la presidencia una propuesta de reforma y modernización de la lotería. Y de paso yo añado, y de los juegos de azar. Un proceso de regularización, así como modificación de la ley de la lotería. Los miembros del Consejo Consultivo y su asesor podrían no saber de juegos, pero la totalidad de ellos sí saben lo que está correcto, lo que no está permitido, lo que se debe y lo que no se debe hacer. Y
aunque hay algunos que no conozco realmente el motivo de su presencia, salta la razón por la que Kiko Tabar sugirió este consejo consultivo. Lo primero fue integrado por el arzobispo metropolitano Francisco Soria y el obispo Jesús Castro, obispo de la diócesis de Higüey. Los dos sacerdotes y los dos obispos de mayor rango en la Iglesia Católica, jefe de las dos diócesis más importantes, la del Santo Domingo y la de Higüey. ¿Qué hace? Bueno, lo primero es que esa institución fue fundada por un sacerdote. Hace honor al padre Villini, pero le coloca en el consejo lo que se llama credibilidad. Dos obispos, pero no cualquiera, los dos principales. Entonces, Bienvenido Brito. Bienvenido Brito jugó un papel importante. Fue contralor, fue embajador, fue representante del país ante el BID y Bienvenido Brito es amigo de Kiko y él sabe que es un hombre que en un momento puede ayudarlo a resolver problemas. Federico Lalane, todo el mundo sabe que el licenciado Federico Lalane José es un contador que ha dado muestra de que es capaz y honesto en esa área. Entonces, cualquier cosa que requiera la lotería no tiene que buscar consulta afuera. Bernardo Vega. Bueno, Bernardo Vega, ¿qué uno dice de él? Ese es un lujo tener a Bernardo Vega ahí. Porque si hay obispos, pues usted tiene un economista, un gobernador del Banco Central, un embajador, todo lo que usted quiera. Convencerlo de lo difícil que debió ser. Fran Valdés. Fran Valdés es médico, ortopedista, amigo de Kiko. Juan Valle. Juan Valle es quizá la figura más importante de la oftalmología aquí en el país. Y como ahí los ciegos son los que sacan los números, supongo que él es el que tiene que certificar la ceguera de los que sacan los números. Manolito Mora Serrano, un intelectual dominicano, amigo de Kiko, bien reconocido. Efraín Castillo, parte de la historia publicitaria de este país. Efraín Castillo, publicista. Rafael Acevedo, el hombre de las encuestas. Y vuelve a aparecer participación Francisco Álvarez Valdés, mi amigo Pancho, es el asesor jurídico de todo eso. Entonces, esto es una especie de Liga de la Justicia, doctor. Una de las materias pendientes que tiene este gobierno y que hizo una entrega a Kiko Tabar para su solución. Y a su vez, como la carga era pesada, Kiko se agenció toda esta gente. Porque inteligentemente, cuando Luis vio, el presidente Abinader vio lo que tenía, comenzó a entregar áreas para quitarse un poco. No es para evadir responsabilidades, pero era imposible que un solo gobernante, por más poder que tenga el poder ejecutivo, podía enfrentar. Y usted tiene que el juego se lo pasó a Kiko. Y Kiko se rodeó de un gabinete. Es un gobierno aparte. Como tiene Miriam Germán un gobierno aparte en la Procuraduría. Tiene dos problemas menos. Cuando se tomó el listín diario, que el procurador
era, ay Dios mío, no me acuerdo cómo se llama ese señor, cuando Hipólito. Maximín. No, Maximín fue que el fiscal. cuando Víctor Céspedes era, Céspedes. y Céspedes parece como que dijo, eso es serio. Entonces Maximín dijo, yo lo hago. Y lo hizo el fiscal del distrito. Pero fue por orden de Hipólito. Todo lo que pasó en el Banco Central, con los bancos, no fue el hijo de Ibelice y no fue Malcún. Hipólito se reunió y hay problemas que resolvió sin ir a los tribunales. Por ejemplo, el caso de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, aquí no se sabe esa historia, y la resolvió. Hoy tuviera cerrada la asociación y lo resolvió. El Banco Mercantil, el Banco de Crédito, ese problema no lo tiene Luis. Ese problema lo tienen las procuradoras. Eso es de ellos, yo me meto ahí. Y de verdad es así. A veces inclusive los intereses políticos de Luis chocan con las decisiones de ahora mismo. ¿Cuál es el partido que más necesita a Luis para la reelección? ¿Cuál es el partido que Luis necesita más para la reelección? Es el PLD. El PLD, sí. Es el PLD. Ahora, ¿cómo usted convence a Danilo Medina de que abiertamente le ofrezca su apoyo en estas elecciones? Bueno, mío, el problema es que hasta él mismo no sabe a qué hora lo van a venir a buscar. Y no es una orden de Hipólito. Es lo que están. Y entonces, si va a la Procuraduría, dice, mira, por lo menos explícame esto. ¿Por qué tú apareces ahí? ¿Por qué tú apareces ahí? Ya más nada. Y se explica, no hay problema. Hay mucha gente que la han interrogado, que se han ido para su casa. A otras no. Si gaguean, tienen problemas. Entonces, si es así, el problema de la salud no lo puede resolver, porque ese es un problema entre las ARS y el colegio. ¿Cuál es el brazo del Estado? Salud pública. No se puede meter. O inclusive el colegio médico demanda a todos los sectores de salud. De la seguridad social, a todos. Bueno, y eso es así. Entonces, señores, el último tema que quisiéramos tratarle es darle lectura a algo que tiene que ver con las migraciones, que es un problema que ni lo va a resolver Luis, ni lo resolvió el pasado, porque ese es un problema que está presente. Dice así, déjame ver si consigo, aquí está, la carta que mandaron de España. Dice así: compré un comedero para pájaros, lo colgué en el jardín de mi casa y lo llené de granos y de semillas. Era un espectáculo ver los pajaritos. Al cabo de una semana ya eran centenares de aves que se aprovechaban de la comida gratis. Luego empezaron a hacer sus nidos en todos los árboles y arbustos aledaños a el comedero. A continuación, empezaron a hacer sus nidos y a continuación vino la caca. Estaba por todas partes, sobre el piso de la terraza, en la cama que teníamos elástica, la hamaca, sobre sillas, sobre mesa. Después vinieron algunos pájaros y empezaron a ser hasta agresivos. Y en los desayunos nos picaban pidiendo más comida. Otros eran
insoportablemente ruidosos. Piaban, trinaban a todas horas. Algunos son hasta nocturnos. Al poco tiempo no conseguía ni siquiera disfrutar mi propio jardín, por lo que decidí quitar el bonito comedero y en 3 días los pájaros desaparecieron. Hice limpieza y pude todo en orden, eliminando incluso todos los nidos de la terraza. Muy pronto mi jardín volvió a ser aquello que siempre había sido, un lugar tranquilo, sereno y sin alborotos. Ahora vamos a reflexionar. Nosotros hemos obtenido con nuestro trabajo y sacrificio un sistema con muchos derechos, con muchas ventajas sociales y en la seguridad social, en salud pública, gratis, escuelas gratuitas, facilidades económicas para los menos favorecidos, viviendas. Permitimos a quien quiera que pase a ser ciudadano de nuestro país. Eso en España, ¿verdad? En consecuencia, llegaron oleadas de cientos de miles de inmigrantes legales e ilegales, siendo hoy más de 1,5 millones de inmigrantes que gozan de las mismas ventajas que nosotros, inclusive algunos con mayores privilegios. Para poder financiar ese enorme gasto, nosotros debemos de pagar mayores impuestos. Viviendas sociales son ocupadas por fuerza. Si tenemos que ir a un servicio de urgencia, debemos esperar horas para ser atendidos, porque los servicios están invadidos por extranjeros. El 75% de los crímenes son cometidos por inmigrantes que actualmente representan el 10% de la población. Delincuentes que cuentan con la complicidad y ayuda de una justicia corrupta e ineficaz o que le tiene temor, que los devuelve a la circulación. Y si se intenta frenar esa calamidad, se alzan las voces de protesta de imbéciles que gritan contra la violación de derechos civiles y de derechos humanos. Pero se olvidan que los derechos civiles y los derechos humanos de los otros, porque de los nuestros no les importa nada. Ahora, quieren que la jubilación sea a los 70 años y bajar nuestras pensiones en favor de una supuesta solidaridad con los que nunca trabajaron en nuestro país y que obviamente nunca cotizaron. Quizás haya llegado el momento de que nuestro gobierno quite el comedero de pájaros y haga una limpieza. Bien, eso produjo que en España va a haber un día sin inmigrantes, a ver qué pasa. ¿Verdad? El Mercamadrid no va a trabajar un día, ahí es que se vende toda la comida de esa ciudad. También no habrá construcciones ese día, no habrá taxis en Barcelona, muy pocos niños caminarán por las calles y así todas las actividades que mayoritariamente están ocupadas por inmigrantes estarán sin servicio. Sin embargo, tienen un problema. La sala de espera de los centros de salud no pueden dejarse de atender a los inmigrantes que llenan esos lugares. El campo también estará vacío. Vamos a ver cómo se ve eso y que no empecemos a aplicar eso aquí, porque eso es impracticable aquí. Vamos a hacer una pausa, que tenemos hoy miércoles al doctor Hanna.